Bueno, hoy nos acompaña el doctor Nicolás Buonomo. ¿Y vos te haces sonar los huesitos? ¿Viste que hay gente que hace y suenan todo, parece que suenan de goma? ¿Está bueno eso? Vamos a darle, doctor. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias. ¿Está bien hacerse sonar los deditos, el cuello, ¿no? Cosas que parecen, no sé. Que nos alivia, aparte parece. Sí, sí, ay, a mí me da un alivio bárbaro. Exacto. Bueno, ¿por Con tu dónde cara empezar? no. No, Por no. tu cara no. No, no está bien. El tema que vamos a argumentar por qué no está bien. Perfecto. Y qué pasa cuando lo hace uno mismo y qué pasa cuando lo hace un profesional. Un profesional. Que se supone que tiene que haber alguna diferencia. A veces no es tan así, pero se supone que sí. Nosotros en el cuerpo, en las articulaciones, tienen cierto rango de movimiento. Quiero decir, hay un movimiento que es activo, que yo puedo girar la cabeza para allá, y voy hasta cierto punto, voy para el otro lado y voy hasta cierto punto. Eso es activo, lo hago yo queriendo. Y llega hasta un rango fisiológico de movimiento activo. Pero después de eso, hay otro rango que lo puedo hacer yo mismo, ¿tá? O lo puedo hacer un profesional, que es un movimiento pasivo, un movimiento rápido y de baja amplitud, porque si no me desnuco, si fuera a hacer, por ejemplo, las cervicales. ¡Ay, se me fue la mano! Seguro. ¡Ay, qué horrible! Que pase otro. Entonces, ¿qué pasa? Ese movimiento rápido y de baja amplitud, que es pasivo, le da un rango más al movimiento. ¿Qué pasa acá? Pasa que vamos a imaginarnos una articulación, por ejemplo, articulación de la columna, donde hay carillas articulares, donde hay cartílagos entre medio, donde está cerrada herméticamente, ¿tá? por una membrana, y adentro está bañado todo en líquido. Hubo en el desarrollo de todo esto varias teorías, esta parece ser la más acertada. En ese líquido hay partículas de gas que se disponen de manera líquida para ocupar menos espacio. Y están dispersas por todo el líquido sinovial, por toda la articulación. Recordemos que la articulación es algo hermético, cerrado, estéril, ¿tá? Y ahora vamos a imaginarnos ese espacio como si fuera esta pieza acá, este estudio, donde tiene paredes. Todos nosotros, ¿tá? Estamos inmersos en un determinado volumen. ¿Y qué pasaría si yo de repente muevo rápido una pared? Muevo rápido esa pared, lo que hago es aumentar el volumen. Pero lo que está dentro sigue igual, las partículas de gas siguen igual. Entonces, al aumentar el volumen, lo que pasa es que todas las partículas esas se juntan, ¿tá? Se contraen, implosionan, chocan entre sí, y ese es el sonido que uno siente cuando hace sonar los huesos. Nunca me imaginé que fuera eso. ¿Qué fue? Quedé como de boca abierta. Me imaginaba el huesito rompiendo, Exacto. no sé lo que me imaginé, tan ignorante. Exacto, porque eso es lo que nos imaginamos, que el ruido es porque... Porque se acomodó, como que se puso en el lugar. A mí me exacto. suena eso, como que hay que suerte, estaba fuera del lugar, lo metían al lugar. Suena a eso, suena a que, yo qué sé, el cartílago se movió, el ligamento Sí, también, así, a eso. Bueno, no es por eso, es por una... diferencia de presión. Exacto. Lo que se genera es una presión negativa, ¿tá? Sí. Que hace que las partículas de gas se implosionen, se junten en un lado e implosionen. Por eso también es que cuando yo hago sonar un hueso, lo puedo hacer sonar una sola vez en un rato. Quiero decir, pasa todo eso que describimos y hasta que todo lo otro no se vuelva a la acomodar normalidad, en el lugar, no suena de nuevo. no suena de nuevo. No hay ruido de nuevo. No hay ruido de Puede nuevo. hacer el mismo movimiento, pero no hay ruido de nuevo. No hay ruido, es verdad. Es verdad. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, pasan algunas cosas. Y acá vamos a hacer otro ejemplo para ver si se entiende mejor. ¿Qué pasa si todos nosotros estamos trabajando acá todos juntos y tú y yo, vamos a ponernos al lado de los que trabajan, somos los únicos dos de todos los que estamos acá que estamos trabajando? Es
más o menos. Los otros están ahí atrás de la cámara. No, acá trabajamos no, todos. Todos, por eso. Bueno, pero digo, si vamos a poner el ejemplo, o vamos Sí, a poner sí. al revés, lo único que trabajan son ellos Y nosotros estamos acá, conversando acá, ahí va. tranquilo. Ellos se sobrecargan, Sí. ¿no? Porque o sea, cuando no cumplimos cada función, cada uno, los demás se sobrecargan. Eso más o menos es lo que pasa en la columna. Cuando hay zonas de hipomovilidad, o sea que está más fijo, hay zonas de hipermovilidad. ¿Tá? Claro. Las zonas que se mueven más. Zonas de hipermovilidad puede ser hasta una hernia de disco. Claro. ¿Qué pasa? Cuando yo me hago por mí mismo hacer sonar la columna, o me lo hace alguien que me hace sonar toda la columna, o pido, por más que sea un alivio como inmediato, como tú decías cuando estaba presentando el tema, lo que estamos haciendo es haciendo sonar algo que ya está hipermóvil y está mal hacerlo. Seguramente, y sin seguramente, y en el 100% de los casos, lo que estamos haciendo es aumentando los procesos artrósicos, con ello llevando a que la degeneración de la columna vertebral sea cada vez mayor, y estamos haciendo un gran mal a mediano y largo plazo, por más que en el momento nos sentamos como un alivio. Sí, como que parece que es algo, Ahí va. capaz que es psicológico. No, es que... genera algo. Y genera una adicción. Sí, eso sí. La gente necesita, cada vez necesita. Pero ¿qué pasa? Pasado un tiempo que uno no Es lo verdad haga, que la gente que lo hace siempre. lo hace siempre y lo necesita. Pero como toda adicción, porque es como adictivo, si uno empieza a no hacerlo, que es lo que estamos tratando de transmitir ahora, va a estar un tiempo así, que como que el cuerpo lo necesita, y después se va a ir como acostumbrando a no, y no lo va a necesitar más. Y acá lo que estamos ganando es que esas zonas que se aceleran los procesos artrósicos no pasen, por lo menos vamos a ponerle un freno. Claro, porque es como que nosotros lo que hacemos al hacer eso es como que friccionamos mal, o sea, como, no sé, generamos un movimiento que de repente en el principio está bueno, pero que en definitiva a largo plazo va a traer contraindicaciones. Eso sí lo autogeneramos nosotros, o de repente, yo tengo a mi hermano que me hace eso. Bueno. Mi hermano se viene haciendo, ¿no? Y todavía dice, no, vení que yo te agarro, y te digo, no, a mí no me agarran nada. Lo que pasa, seguro, lo que pasa es que eso aparte también puede llegar a ser peligroso si yo, por ejemplo, una columna que ya tiene artrosis, tiene osteofitos, manipulo así, puedo romper algo, los cartílagos, los ligamentos que ya están duros, rígidos, los puedo romper, puedo sacar un disco del lugar, o sea, Claro. puedo generar una protrusión. Entonces no es para hacerlo sonar a cada rato. Claro. Inclusive en los huesos de los dedos, por ejemplo, que uno también se lo hace sonar, convendría, en todo caso, descoaptar la articulación. Por más que suene así, Tirando. es mejor que hacerlo de la otra manera. Claro. ¿Por qué? Porque en una aceleramos los procesos artrósicos, en lo otro, de la otra manera, no. O sea, una cosa es que si yo tire el dedo Tiro, y otra cosa es que lo doble y el otra dedo. cosa es que lo doble para hacer sonar. Ajá. Porque si lo tiro, en definitiva también estoy haciendo como un vacío. Está pasando lo mismo que lo que explicábamos recién, pero es diferente El movimiento. el movimiento. Pero igual siempre si quiero hacerme sonar los huesos tengo que ir a un profesional, ¿no? Que cada vez se hace sonar menos los huesos. Bueno, hay diferentes técnicas Claro. y diferentes especialidades. Para poner un hueso en el lugar no es necesario que suene, o sea, que suene no quiere decir que se puso en el lugar. Te entiendo. Y que no suene no quiere decir que no se haya puesto en el lugar. O sea, las manipulaciones pueden dar de varias maneras. Y la columna, como hablábamos en otras oportunidades de columna, es como una antena, aparte como por partes todavía, y que tiene hilos tensores, en este caso son los músculos y ligamentos. Y yo puedo mover la antena con la mano, el caño, o puedo moverlo desde los hilos tensores. O sea, no tengo por qué hacer algo agresivo contra... Las maniobras de hacer sonar, cuando lo hace un profesional, que seguramente lo haga bien porque hace sonar las partes que tiene que hacer sonar, o sea, es devolverle la movilidad a las zonas hipomóviles, las que están más quietas, eso está bien y genera un acomodo, un equilibrio en la movilidad, en el correcto funcionar de la columna. Otras cosas es cuando yo lo único que hago es mover solo una zona.
La otra se va a poner más hipomóvil y esta se va a ir rompiendo más como para... Te entendí ahora, perfecto. Ahí va. Porque me imaginé la antena, me imaginé la columna, me imaginé todo. Claro, cuando uno hace sonar la que siempre suena. Y aquella que tenés requete acalambrada, que no se mueve nunca, no se va a mover. No, y cada vez va a ser más el desequilibrio. Claro, y como que la sensación va a ser cada vez peor, porque hay una parte que está como, no entumecida, pero como que está siempre quietita. Hipomóvil. Exacto. Y hay zonas de la columna que generalmente están hipomóviles por naturaleza. Por naturaleza. Y inclusive en segmentos. Claro. Hay segmentos de la columna cervical, por ejemplo, que ya son más hipomóviles que otros segmentos. Claro. La parte media de la columna cervical ya tiene una movilidad que capaz que la que está más tocando Más el cráneo, adentro, más ¿no? arriba o más abajo, es más fija. Que a su vez también tenemos la columna, en la parte torácica, ya tiene menos movilidad por sí por estar en contacto con la... Claro, donde hay otros, como cuando hace contacto con otros huesos para mantener el esqueleto en el lugar, es como que capaz que no es necesario. Yo creo que acá, la cintura, siempre hablamos, ¿no? Las lumbares, donde nos mueve, donde se mueve, aquello que queda más quieto. Una cosa que también es importante decir es que esas maniobras de hacer sonar, que se llaman maniobras de thrust, cuando está hecha por un profesional que seguramente esté bien hecho, Claro. Sí puede poner un hueso en el lugar. Claro. Pero con un criterio, sabe para qué lado está un poco girada la vértebra o puede saber, entonces va con ese criterio y lo mueve hace de determinada manera y sin tener consecuencias graves. Y evalúa si está bien hacerlo previamente, si está indicado, si es alguien que tiene osteoporosis, si qué edad tiene, si es mujer, si yo qué sé, tiene osteofito. Entonces eso puede llevar a un alivio más verdadero. Por ejemplo, una zona, como decíamos hoy, de hipermovilidad puede ser una hernia de disco. Si yo manipulo arriba, en una zona de hipomovilidad, doy cierto alivio a la hernia de disco. Pero no rompo nada. Claro. Ahora, si yo manipulo como se manipulaba en otras épocas en la hernia de disco, puedo generar una catástrofe. Sí, catástrofe. Claro, ¿no? Entonces, hay una diferencia. En la conclusión de todo esto, ¿es bueno hacer sonar los huesos? Bueno, sería como siempre un ni. Si está hecho por un profesional que sabe lo que hace y que además puede utilizar otras técnicas, porque también es verdad que hay otras técnicas que no son de esta llamada atrás, que ponen el hueso en el lugar, que puede hacer que suene, pero sin tocar, o sea, suena como solo. Claro. Y ahí también estaría bien. O sea, conclusión de esto y para cerrar. Porque esto fue una pregunta que nos hicieron, que le hicieron al doctor en redes, que pueden tener eso, que en las redes del doctor dejan las preguntas que bueno, todos, claro, todos sí, no, pues claro, pero capaz que preguntas que uno muchas veces piensa, sí, esto me genera alivio, y en realidad, mirá, alguien que te preguntó, ¿es bueno hacerme sonar los huesos? Todo lo que nos venís a explicar y todo lo que nos desasnás, o sea que en realidad está genial esto. Sí, conclusión, no se hagan sonar los huesos. Esperen un ratito que se le va a ir pasando esa necesidad, esa adicción al hacerse crujir los huesos. Tienes razón, mira, nunca se me ha ocurrido. Como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que pasen bien. Bueno, nosotros seguimos.